La empresa y la contabilidad. Concepto de empresa. Según el Código de Comercio artículo 25, la empresa es una entidad en la que intervienen las personas, el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios. Las empresas se clasifican de la siguiente manera. Primero, de acuerdo con la actividad. A. Empresas agropecuarias. Son aquellas que producen bienes agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Ejemplos: granjas avícolas, porcinas, invernaderos, haciendas de producción agrícola. B. Empresas mineras. Su objetivo principal es la exportación de los recursos del subsuelo. Ejemplos: empresas de petróleos, auríferas, de piedras preciosas y de otros minerales. C. Empresas industriales. Son aquellas empresas que producen su propio producto, es decir, transforman la materia prima en productos terminados o semielaborados. Ejemplos: fábrica de telas, fábrica de camisas, fábrica de muebles, fábrica de calzado. D. Empresas comerciales. Son las que se dedican a la compra y venta de productos, obteniendo así una ganancia. Ejemplos: empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, supermercados, almacenes de electrodomésticos. E. Empresas de servicios. Buscan prestar un servicio para satisfacer necesidades de la comunidad, ya sea salud, educación, transporte, seguros y otros servicios. Segundo, de acuerdo con su tamaño. A. Pequeña empresa. Es la que maneja escaso capital y pocos empleados. Ejemplos: un taller de mecánica con 2 empleados, un almacén de telas con 1 empleado, una miscelánea con 2 empleados. B. Mediana empresa. Se observa una mayor división y especialización del trabajo. En consecuencia, el número de empleados aumenta y su información contable es más amplia. Ejemplos: una distribuidora de electrodomésticos con 10 empleados, una fábrica de dulces con 15 empleados. C. Gran empresa. Es la mayor organización. Posee personal técnico especializado para cada actividad. Se observa una gran división del trabajo, generando tanto mayores inversiones como mayores ganancias. La información contable que se maneja en el desarrollo de las actividades mercantiles también es mayor y se lleva en forma sistematizada. Ejemplos: Coca-Cola, Sofasa, Carvajal, Postobón, Éxito, entre otras. 3. Según la procedencia del capital. A. Empresas privadas. Son aquellas empresas que son propiedad de inversores privados, no gubernamentales, es decir, que para su constitución y funcionamiento necesitan aportes de personas particulares. Ejemplos: un centro educativo privado, un supermercado de propiedad de una familia. B. Empresas oficiales o públicas. Son las empresas que son propiedad del Estado y por lo tanto para su funcionamiento reciben aportes del mismo. Ejemplos: hospitales departamentales, colegios nacionales. C. Empresas de economía mixta. Son las empresas que reciben aportes de los particulares y del Estado. Ejemplos: hospitales departamentales, colegios nacionales. 4. De acuerdo con el número de propietarios. A. Empresas individuales. Se denominan también empresas unitarias o de propietario único. En ellas, aunque una persona es la dueña, la actividad de la empresa se extiende a más personas. Ejemplos: almacén de Don Pedro, de propiedad exclusiva de Don Pedro Ruiz. B. Empresas unipersonales. Es la persona natural o jurídica capaz de ejercer y contraer derechos y obligaciones que dedica parte de sus activos para la actividad mercantil. C. Sociedades. Son las empresas de propiedad de 2 o más personas llamadas socios. Ejemplos: David y Vélez, CIA Limitada, de propiedad de Jaime David y Julio Vélez. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí a unas determinadas reglas, organización jurídica, que comparten una misma cultura o civilización en un tiempo o espacio determinados. Las personas se agrupan por medio de un contrato de sociedad y se denominan socios según el Código de Comercio, artículo 98. Por el contrato de sociedades, 2 o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. De acuerdo con la forma de asociarse, las sociedades pueden ser: sociedades de personas. Son aquellas en las que se conocen todos los socios y en la cual tanto en la sociedad como en los negocios se responde con su patrimonio. Entre este tipo de sociedades se encuentran la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. Sociedad colectiva. En esta sociedad predominan las cualidades de quienes se asocian y la confianza que se tengan. La responsabilidad es solidaria e ilimitada. Se requieren por lo menos 2 personas para conformarla
y el capital se divide en partes que pueden ser de distinto valor. Sociedad en comandita simple. Esta sociedad tiene dos categorías que son los gestores y los comanditarios. Los gestores representan y tienen responsabilidad limitada. Los comanditarios son los que hacen los aportes, no invierten en la administración y responden por las obligaciones sociales. Deben haber por lo menos un socio y 5 accionistas. Sociedades de capital. Son aquellas en las que no saben quiénes son los socios y estos responden hasta el monto de sus aportes. A esta clasificación pertenecen sociedades anónimas y comanditas por acciones. Sociedad anónima. Se identifican en la denominación que determinen los socios seguida de la palabra sociedad anónima. Se conforma con mínimo 5 accionistas y no tiene un tope máximo. El capital se divide en acciones de igual valor que representan en títulos valores libremente negociables y se dividen en 3 clases: autorizado, suscrito y pagado. Sociedades en comandita por acciones. Se constituyen en las mismas solemnidades que la sociedad colectiva. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individuales. El capital está representado por acciones de igual valor. Sociedades mixtas. Es aquella en la cual se sabe quiénes son los socios, pero estos responden solamente hasta el monto de sus aportes. A esta clasificación pertenecen las sociedades de responsabilidad limitada. Sociedades de responsabilidad limitada se identifican con la denominación o razón social seguida de la palabra limitada. Cada socio responde hasta el valor de sus aportes. Los socios pueden ser mínimo 2, máximo 25 y el capital está dividido en cuotas de igual valor. Sociedades sin ánimo de lucro. Son entidades que persiguen exclusivamente fines sociales, culturales, deportivos y de servicios sin ánimo de lucro. Sociedades por acciones simplificadas. Es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas. Se constituye en una persona jurídica distinta de los socios accionistas y en la cual los socios serán responsables hasta un monto de sus aportes. Los comerciantes. Se denominan comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Artículo 10, Código de Comercio. ¿Quiénes son los comerciantes? Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Primero, cuando se haya inscrita en el registro mercantil. Segundo, cuando tenga un establecimiento de comercio abierto. Y tercero, cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. Artículo 13, Código de Comercio. Obligaciones de los comerciantes. Primero, matricularse en el registro mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Quinto, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Sexto, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Artículo 19, Código de Comercio. Séptimo, licencia de funcionamiento. Trámites legales de los comerciantes. Los comerciantes legalmente establecidos, o sea, matriculados en la Cámara de Comercio, deben adquirir la licencia de funcionamiento a través de la Alcaldía Municipal. La licencia de funcionamiento es el documento que permite a un comerciante ejercer el comercio de acuerdo con las normas del municipio. Cada municipio tiene facultades, artículo número 42 del 31 de agosto de 1984, para determinar los trámites y requisitos que puede exigir para otorgar la licencia de funcionamiento en su jurisdicción municipal. Para obtener la licencia de funcionamiento, los comerciantes deben presentar los siguientes documentos expedidos por la entidad correspondiente al domicilio de la empresa: copia del registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio, copia de la matrícula de Industria y Comercio expedido por la Tesorería Municipal, paz y salvo de la Tesorería Municipal por el pago de impuestos de Industria y Comercio,
patente de sanidad expedida por el Servicio de Salud Pública, certificado del Cuerpo de Bomberos, certificados expedidos por las oficinas de planeación municipal y obras públicas de acuerdo con la actividad u objeto social del comerciante. Paz y salvo de Saico y Asimpro. Contabilidad. La contabilidad es casi tan vieja como la humanidad. En la prehistoria el hombre la utilizaba para llevar un pequeño registro de las herramientas, animales o frutas que poseía. Las primeras muestras de escritura nacen con los sumerios. Han demostrado de forma clara cómo algunos sellos de barro eran los primeros recibos de la historia, al dejar constancia del ganado entregado a un pastor para su cuidado. Estamos hablando de aproximadamente del año 8500 a.C., año en el que se empezaron a utilizar los primeros registros contables. A medida que avanzaba la historia de las civilizaciones, se imponen los sistemas de contabilidad a nivel estatal para poder controlar los recursos disponibles. En Egipto, los contables eran escribas especializados en llevar las cuentas de los templos. El siguiente hito importante para la contabilidad llega con el Imperio Romano, en el que se institucionaliza la figura contable a nivel estatal y apareciendo la figura del contador general del Estado, responsable de la contabilidad y gestión administrativa de todo el imperio. En la revolución industrial y con las teorías económicas modernas, la contabilidad era todavía más necesaria. El aumento de transacciones de compras y ventas, proveedores, etc., necesitaba más agilidad y rigor. En este momento, con el liberalismo, cuando la contabilidad comienza a sufrir las modificaciones de fondo y forma que fijan los principios de la contabilidad. Hoy en día, con el uso de ordenadores, tenemos los asientos contables al alcance de un clic, de manera que podemos realizar los trabajos de forma rápida y efectiva con herramientas adecuadas. Objetivos de la contabilidad. Tener en cualquier momento la información ordenada y sistematizada sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. Determinar en términos monetarios la cuantía de bienes, las deudas y el patrimonio de la empresa. Tener un adecuado control de los ingresos y egresos. Suministrar la planeación, ya que no solo permite conocer los efectos de la operación mercantil, sino que ayuda a prever situaciones futuras. Determinar las ganancias o pérdidas después del ciclo contable. Y tener una fuente fidedigna ante terceros, los proveedores, los bancos o el Estado. El campo de acción de la contabilidad es muy amplio, tanto así como el quehacer de las actividades humanas. Depende del tipo de empresa en la que se aplique, puede ser oficial, de servicios, comercial y contabilidad de costos. Primero, contabilidad oficial. Proporciona mecanismos para registrar las actividades económicas de las empresas estatales y se rige por normas que le expida su organismo rector. Segundo, contabilidad de servicios. Registra las actividades económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios, por ejemplo, contabilidad bancaria, hotelera y de seguros. Tercero, contabilidad comercial. Registra y controla las actividades que giran alrededor de la compraventa de mercancías en las empresas comerciales. Cuarto, contabilidad de costos. Registra las operaciones económicas que determinan el costo de los productos semielaborados y terminados de las empresas industriales.